Bueno, para completar, entonces, decíamos, el poder existe en permanente circulación, existe en acto. Pero también Foucault señala, y decíamos también, perdón, que no hay poder sin resistencia. Es decir, una relación, por ejemplo, de amo-esclavo, no sería para Foucault una relación de poder, ¿sí? Es decir, una instancia en la que alguien tuviera todo el poder y el otro no tuviera absolutamente nada. No sería lo que le interesa a Foucault en términos de relación de poder, porque cuando habla Foucault del poder, pone el acento justamente porque está pensando en el poder como algo que circula, pone el acento en las relaciones de poder. En el entre, ¿no? En el entre y no en cada uno de los sujetos que se ejerce, ¿no? En cualquier situación y en todas las situaciones de la vida social está en ejercicio y puesto en juego el poder, lo que le interesa a Foucault es la relación de poder, lo que sucede en el entre. Eh, entonces, va a decir Foucault, el poder no funciona de una forma absolutamente vertical, sino que el poder funciona en red. Por eso la sensibilidad de Foucault respecto a la multiplicidad de relaciones de poder que existe en una sociedad. Podremos decir las relaciones de poder que existen, por supuesto, como va a decir el marxismo, entre la burguesía y la clase obrera, siendo quizás en un léxico más actual, la que existe entre jefes y empleados al interior de cualquier institución o espacio laboral. Pero también, y son relaciones de poder de otra índole, las que existen entre hombres y mujeres, las que existen entre adultos y niñes, las que existen entre médicos, psiquiatras y pacientes, son relaciones de poder disímiles, heterogéneas entre sí, que tienen sus lógicas propias, que funcionan en el marco, qué sé yo, las de, por ejemplo, profesores y alumnos y estudiantes, que existen en el marco de diferentes instituciones, que cada uno tiene sus lógicas. Y cada una de esas relaciones de poder también tiene su historia, su lógica y su historia, y que se ejercen muchas de ellas, la mayoría, al interior de determinadas instituciones, cuyas historias también son heterogéneas, por eso el foco está puesto acá, no en una relación de poder que funcione verticalmente, sino en toda la malla, toda la red, toda la multiplicidad y heterogeneidad que se encuentra en una sociedad de relaciones de poder diversas que sí tienen unas con otras vasos comunicantes o puede ser que unas se apoyen en otras, que unas se retroalimenten con otras, que unas se acoplen a otras, pero no todas se subsumen o se pueden explicar a partir de un punto central, ¿no? Eso vamos a verlo en una de las precauciones de método para estudiar el poder. No se puede derivar, por ejemplo, la relación de poder de mujeres y hombres, el diferencial de poder en esa relación, de de un patriarcado que se explicaría nada más como algo que comienza por la dominación de la burguesía en la sociedad, ¿no? Una de las razones por las cuales el marxismo medio que se lo quiere morfar a Foucault y no le cae muy bien, es que Foucault desconoce, más que bien que desconoce, no está de acuerdo con la lectura según la cual todas las dominaciones en una sociedad se podrían explicar por una dominación central que explicaría todo el resto, que sería la dominación de la burguesía por sobre el proletariado, ¿no? Foucault no cree que toda la dominación en una sociedad, toda la multiplicidad de dominaciones, se puedan explicar desde una dominación central. Bien, y entonces, por otro lado, también Foucault presta mucha atención acá. Dice en un momento del texto, estamos obligados a producir riqueza tanto como estamos obligados a producir verdad. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que
Y ahí también hay una alusión indirecta al marxismo. ¿Por qué? Porque, bueno, el marxismo nos habla sobre todo de una esfera económica y la producción de riqueza en una sociedad, de la producción de bienes y servicios. Y va a decir Foucault, bueno, pero ojo, también prestémosle atención a la producción de verdad. ¿Qué quiere decir? A todo lo que significa la producción de saber y de conocimiento en una sociedad. Porque no se puede deslindar y desligar la producción de riqueza y el poder de la producción de saber. Muchas veces al interior de las instituciones funcionan relaciones de poder que se amparan sobre el trasfondo de una producción de saber. Pensemos, por ejemplo, no sé, una relación como médico-paciente. ¿Por qué se inviste de poder al médico? Porque se lo supone munido de un saber, es decir, se supone que tiene un saber y es ese saber el que lo respalda. Entonces, cuando hablamos de las relaciones de poder, tenemos que hablar también de cómo el poder siempre se ejerce sobre el trasfondo de un saber y cómo también la producción de saber está atravesada por relaciones de poder en una sociedad. Bien, entonces, habiendo dicho esto, entremos a las precauciones de método para estudiar el poder. Las voy a leer algunas y luego las desarrollo. Dice Foucault, en primera instancia, asir al poder en sus formas capilares, ¿no? Microfísica del poder se llama eh, el texto en donde está esta clase. Asir al poder en sus formas capilares, en los límites menos jurídicos de su ejercicio. ¿Qué quiere decir esto? En sus formas capilares. Quiere decir, muchas veces cuando pensamos en el poder y la dominación, pensamos en un sistema estatal, jurídico, etc. Pero Foucault va a decir acá, bueno, pero ojo, vayamos a captar el poder en sus formas menos jurídicas, en sus formas más capilares. ¿Qué quiere decir? Veamos cómo se presenta el poder allí donde no creemos que está. Allí donde, por ejemplo, en la ciencia, ¿no? La ciencia se presenta como eh, una esfera en la cual se produce saber, un saber que sería objetivo, un saber que no estaría teñido de relaciones de poder, sino que es un saber aséptico, objetivo, etc. Sin embargo, lo que va a decir Foucault es, bueno, pero fijémonos cómo, por ejemplo, en determinado momento, algo como las instituciones judiciales pueden tomar y anexarse, acoplarse determinadas concepciones que vienen, por ejemplo, de un ámbito como es el científico, ¿no? Pensemos como, por ejemplo, en determinado momento la justicia, el aparato judicial, comenzó a incorporar dentro de sus procedimientos un saber como el saber médico o psiquiátrico para comenzar a hacer peritajes que dirimían, que decidían si la persona era una persona cuerda o era una persona sin razón. Y a veces el resultado de esos peritajes incide o puede incidir en la decisión de un fiscal, en la decisión de un juez en realidad, sobre si esa persona es imputable o inimputable, ¿no? ¿Qué tenemos acá? Tenemos al poder actuando en los límites menos jurídicos de su ejercicio. ¿Qué quiere decir? ¿Qué sería acá los límites menos jurídicos? Bueno, que algo del ámbito de lo científico, de la medicina, de la psiquiatría, etcétera, está operando al interior de un sistema jurídico bajo las categorías de lo que sería lo normal o lo anormal, por ejemplo. Lo racional o lo no racional, lo cuerdo o la sin razón, por ejemplo. Para determinar en el interior de un sistema como el sistema jurídico si una persona es imputable o inimputable. Pensemos también cómo muchas veces el sistema jurídico se ampara en algo que no es del orden de lo legal o de lo ilegal, sino que es del orden de lo normal y lo anormal. ¿Y quién define qué es lo normal y lo anormal?
las instancias que construyen esa frontera entre lo normal y lo anormal no es el sistema jurídico, sino que es el sistema científico quien determina esa frontera entre lo normal y lo anormal. Ese sería como dice acá Foucault, un límite no jurídico, ¿no? Es decir, una forma capilar del poder, ¿no? Es decir, es una forma que no tiene que ver con lo legal y lo ilegal, sino que tiene que ver con lo que es sano o enfermo, patológico o no patológico, o más bien normal y anormal, y que es un límite no jurídico, porque la ciencia no tiene que ver con lo legal o lo ilegal. Pero veamos cómo en la historia muchas veces, detrás de las nociones de lo legal y lo ilegal, se infiltran otra frontera que es la de lo normal y lo anormal. Y que la definen personas, instituciones que no están sometidas a la voluntad popular o a la legitimidad, porque nadie vota a aquellos que definen la frontera entre lo que es normal y anormal. ¿No? Acá Foucault está poniendo el foco en que, por ejemplo, muchas veces muchas conquistas se dan luego de una lucha, por ejemplo, por conseguir, para citar una ley tan importante como la de matrimonio igualitario o la ley de identidad de género, que se consiguieron demandándole al Estado que cambie sus leyes. Pero también hay otra dimensión, que no es la de lo legal y lo ilegal, sino que es la de lo normal y lo anormal. Y también hay que luchar en la dimensión, por ejemplo, de la despatologización. Porque si bien, por ejemplo, la homosexualidad se despatologizó a principios de los años 90, el travestismo, la transexualidad, etcétera, siguieron patologizadas hasta hace muy pocos años. Y muchas veces el sistema jurídico toma sus nociones de lo que está permitido y prohibido, de lo que es legal e ilegal, amparándose en lo que la ciencia dice que es normal o anormal, patológico o sano. Entonces, la lucha no es solamente en el terreno de lo legal y lo ilegal, sino que también es en el terreno de lo que es lo que se considera normal o anormal, patológico o sano. Bien, esa es la primera precaución de método. Para que no se haga tan largo, voy a seguir en otro video. Lo encuentran en la parte 3, la continuidad.